Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vengo a presentarte un organizador, una pequeña cajita o cestita que de verdad se hace en 5 minutos. No creo que vayáis a tardar más. Son 3 costuras, doblamos la tela de una manera un poquito especial a partir de un rectángulo y son perfectos para tener ordenados, por ejemplo, los cajones, la ropa interior, los calcetines, porque los podemos hacer al tamaño que queramos, combinándolos. Y bueno, pues nos permiten tener todas nuestras cosas a mano, incluso en la mesa de costura, como cesta de pan. Y de verdad, lo más importante es que se hacen en un momento, con lo cual también es un trabajo perfecto para vender. Así que si quieres ver este tipo de cesta tan rápida, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la cesta o cajita organizadora súper rápida, solo vamos a emplear un rectángulo de tela. Os recomiendo que sea una tela un poquito gruesa, como puede ser una loneta. Lo que no os recomiendo es que pongáis una entretela, yo he hecho la prueba, porque luego queda excesivamente rígido y es complicado manejar el trabajo, porque vais a ver que simplemente se basa en unas costuras y en cómo doblamos la tela. Lo que vamos a hacer es doblar la pieza a la mitad por el lado más largo, alineamos perfectamente los bordes y vamos a dar una costura en este lado, dejando eso sí un espacio de aproximadamente 1/3 sin coser. Por tanto, cosemos desde la izquierda aquí y desde aquí hasta la derecha. Cuando hayáis dado esta costura, lo que vamos a hacer es planchar, fundamentalmente porque nos va a ayudar muchísimo a la hora de colocar la tela en el siguiente paso. Entonces, doblamos justo por donde habíamos cosido sin tocar esta costura. Y voy a hacer aquí una marca para ahora alinear bien. Aquí. Y aquí. Y ahora es donde viene la gracia de este trabajo. Vamos a hacer coincidir la costura con esta marca y vamos a sujetar. Dejamos, eso sí, la costura abierta y sujetamos aquí. Hacemos lo mismo en el otro lado. Abrimos la costura. Por aquí no hace falta plancharla en realidad, pero bueno, ahora lo vamos a hacer también. Y sujetamos. Y ahora ya, con la pieza así, vamos a planchar. Sobre todo vamos a marcar muy bien estos dos lados. Tenemos la pieza así preparada y ahora vamos a doblarla. Entonces, vamos a doblar estos extremos hacia la costura. Yo los voy a doblar justo alineando el borde de la costura con este borde que está doblado. Y vamos a sujetar a derecha y a izquierda. Hacemos lo mismo en el otro lado. Ahora os explico la influencia que tiene este doblez en el tamaño final de la cajita o cesta que estamos preparando. Como veis, yo estoy doblando justo al borde de esta costura que la he dado, que no os lo he comentado, con un margen de 1 centímetro. Comentaros que la distancia que tenemos desde la costura central al borde, esta que es la misma, va a ser el alto del lateral de la cajita o cesta, mientras que esta medida, la que va desde el doblez aquí al borde más la del doblez al borde, es decir, 2 veces cualquiera de estas medidas, va a ser la base. De manera que si yo quiero una cesta que tenga el alto de todo el contorno superior, lo que hago es doblar las piezas un poquito más separadas de la costura. Pero a cambio, si las separo, lo que sé es que la base va a ser más pequeñita. Entonces yo lo voy a hacer así y vais a ver las medidas finales. Lo que hacemos ahora es a ambos lados dar una costura con un margen de 1 centímetro. Tenemos los pespuntes dados y entonces retiramos alfileres y vamos a dar un corte que nos va a ayudar a que luego quede mejor terminado. Si os fijáis, tenemos la costura, la que vemos, y la que tenemos aquí en el centro, que van en perpendicular. Pues muy bien, aquí vamos a dar un pequeño corte, un triangulito, sin llegar a tocar la costura, pero que va a facilitar que luego quede más asentada la cajita o cesta. Y ahora ya vamos a hacer la cajita. Simplemente vamos a darle la vuelta al trabajo y os enseño cómo tenemos que colocar la tela, que es realmente el único truco que tenemos que tener en cuenta.
Vamos a colocar bien los bordes. Así nos queda una vez que le damos la vuelta completamente, bien sacadito, todos los bordes de la tela. Y preguntaréis ahora que dónde está la cajita. Pues es muy sencillo. Vamos a fijarnos en esta abertura que tenemos. Vamos a doblar de esta manera, ¿veis? La costura, y empujamos hacia el interior la tela. Vamos a ir acomodando y la cajita se va a formar prácticamente sola. ¿Ya la estáis viendo? Ahora lo que vamos a hacer es colocar muy bien pues las esquinas, los detalles para que quede en su posición. Incluso una vez que lo tenemos, podemos aquí planchar un poquito para que no nos quede abultado. Y ahora ya lo que hacemos es o bien cerrar a puntada escondida esta abertura, o bien utilizando un hilo al tono dar un pespunte todo alrededor, que es lo que voy a hacer yo porque así nos queda como más asentada la cajita. Mirad, ya he dado el pespunte en todo el contorno, así no solo he cerrado aquí el espacio que habíamos dejado para dar la vuelta, sino que he hecho que quede como más asentado. Y además he dado una costura coincidiendo con este doblez y aquí también, para que esto no abra y quede mucho mejor terminado. Como veis, hacer este tipo de cajita es realmente muy sencillo, solo necesitamos un pequeño rectángulo de tela. Yo veo que es un trabajo muy práctico, que lo podemos utilizar para un montón de cosas, para ordenar cajones, para cestitar el pan, para vaciar los bolsillos cuando llegamos de casa, nuestros utensilios de costura, en fin, las posibilidades muchas y el trabajo poco. Así que en una tarde podemos tener preparados una gran cantidad de estas cajitas o cestitos, con lo cual es una idea también perfecta para vender. Espero que os haya gustado mucho el tutorial de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.